Muy buenas noches, estimados hermanos, amigos que están conectados con nosotros a través de la cadena telefónica y de las distintas formas de comunicación en Facebook, YouTube. Gracias por una vez más estar con nosotros en nuestra presentación de nuestra semana de mayordomía, el Dios de las cosas pequeñas. Es un placer y un privilegio para nosotros estar de nuevo con ustedes, esperando que la paz de nuestro Señor Jesucristo pueda estar reposando en cada uno de ustedes. Le decimos muy bienvenidos, que el Señor los bendiga, que la presentación de esta noche sea no solamente de su agrado, sino que sea de su ayuda espiritual y material. Reciban en nombre de la Iglesia Adventista del Séptimo Día Hispana de Broadway una muy calurosa y especial bienvenida. Dios los bendiga a cada uno de ustedes. De inmediato proseguiremos con nuestra programación entonando el himno tema que hemos estado cantando cada noche. Su título es "Cuánto me alegra que nuestro Señor". Cuánto me alegra que nuestro Señor diera su vida por el pecador. Hizo sin par maravillas aquí, y la más grande es que me ama a mí. ¡Qué maravilla! Me ama Jesús, me ama Jesús, me ama Jesús. ¡Qué maravilla! Me ama Jesús, sí me ama aún a mí. Aunque vagaba olvidándome de Él me siguió porque siempre es fiel. Presto a sus brazos amantes volví, al recordar que Jesús me ama a mí. ¡Qué maravilla! Me ama Jesús, me ama Jesús, me ama Jesús. ¡Qué maravilla! Me ama Jesús, sí me ama aún a mí. Cuando en el cielo ver pueda Jesús, ya revestido de gloriosa luz, entonaré mi himno eterno allí. ¡Qué maravilla! Jesús me ama a mí. ¡Qué maravilla! Me ama Jesús, me ama Jesús, me ama Jesús. ¡Qué maravilla! Me ama Jesús, sí me ama aún a mí. Y donde nos encontremos en este momento, sea en nuestra casa, en la sala, en la habitación, donde quiera que usted se encuentre, le invitamos a inclinar su rostro para comunicarnos con nuestro Dios. Oremos. Bendito Dios que estás en el cielo, te damos infinitas gracias, Señor, por tu amor y por tu misericordia. Gracias porque tú nos das la oportunidad de reunirnos así virtualmente en las diferentes plataformas para encontrarnos contigo. Te rogamos, oh Dios, que tú tomes el control de esta programación, que tu Santo Espíritu se pueda manifestar y que cada uno, oh Dios, de los que estamos conectados de las diferentes formas, podamos henchirnos de tu Santo Espíritu. Te pedimos, oh Padre, de una forma muy especial por los amigos que nos están mirando en las diferentes plataformas. Sé con ellos, oh Señor. Amén. Si alguna necesidad tienen,
Súplelas, oh Padre eterno, de acuerdo a tu voluntad. Amén. A nosotros, oh Dios, una vez más, ayúdanos a hacerte fiel. Unge los labios del pastor que va a exponer tu palabra y que sea tu Santo Espíritu que hable a través de él. En el nombre de Jesús te suplicamos, Padre eterno, que una vez más tomes el control de esta programación. Amén. Amén. Bien, mis hermanos, es el momento para ser deleitado con una parte especial que en esta ocasión estará a cargo de nuestro hermano Jorge Soto. Ya pueda crecer más y más. Confío en Dios. Confío en Dios, muy cerca Él está, en tierra o mar, su protección me da, tan solo sé, no quiera esté, mi Padre amante cuidará de mí. Confío en Dios, quien es mi amparo fiel. Él lucha cruel, mi defensor es Él. Y aunque se oculta el sol, da su alrededor, mi Padre amante cuidará de mí. Confío en Dios, en horas de aflicción, me hará triunfar en dura tentación y en mi dolor. Con tierno amor, mi Padre amante cuidará de mí. Confío en Dios, quien es mi amparo fiel. Él lucha cruel, mi defensor es Él. Y aunque se oculta el sol, da su alrededor, mi Padre amante cuidará de mí. Mi Padre amante cuidará de mí. Amén, gloria a Dios. Qué maravillosa esperanza y seguridad de saber que Dios cuida de nosotros. No importa las condiciones, no importa las circunstancias, no importa el coronavirus, no importa absolutamente nada. Nuestro Padre amante cuida de nosotros porque nuestro Padre es el Dios de las cosas pequeñas. No hay nada. Y si ese Dios es el Dios de las cosas pequeñas, imagínate nosotros que somos la corona de la creación de Dios. Nuestro Padre cuidará de nosotros. Amén. Amén. Queremos saber si el pastor Bautista está en línea. Bien. Entonces, continuando, digamos, con el tema, Mari, que hemos estado conversando durante toda esta semana y escuchamos ayer eran 4 pasos, ¿verdad? Las 4 T que habló el pastor Bautista para nosotros poder, digamos, ser fieles a Dios en todas las cosas. A mí me llega a la memoria la historia de la viuda de Sarepta. Cómo la Biblia habla muchas veces de Adán, que Abraham, Dios le dijo algo y Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia.
esta viuda que no era de Israel, que era de Sidón, le creyó al siervo de Dios. Ujú. Él sencillamente le dijo, mira, a mí primero y después usted va a comer y no te preocupes. Es así. Y Ella creyó, confió. Confió, o sea, todavía el milagro no se había dado. Ella no fue a chequear y a decir, déjame ver si hay esto, si hay lo otro, y para yo saber si te voy a dar el último poquito de harina que yo tengo para mí y mi hijo, sino que el siervo de Dios le dijo, hazme a mí primero. Ella obedeció, cumplió, obedeció, confió. Amén. Eso es la fe, eso se llama fe. Es así. Sin ver, actuamos. En la palabra de Dios constantemente nos recuerda de que nosotros como sus hijos necesitamos actuar conforme a la palabra de Dios, aunque no veamos nada. Son múltiples los casos en el que el Señor cada vez que hace un milagro, las personas actuaban antes de ver el milagro y cuando comenzaban a actuar entonces el milagro ocurría. Pastor Bautista, Geraldo, que el Señor te bendiga, buenas noches. Gracias por estar de nuevo con nosotros en esta presentación. Que el Señor lo pueda bendecir, que el Señor lo pueda usar y que sus palabras traigan no solamente aliento, sino que también una enseñanza que nos sirva para seguir caminando de la mano del Señor. Que el Señor lo bendiga y el tiempo es suyo. Amén. Muchas gracias. Sí, estamos listos. Que Dios bendiga a esta preciosa iglesia y Dios bendiga este interesante programa. Y agradezco a Dios por una vez más poder compartir con ustedes la palabra de Dios en el contexto del gran Dios de los pequeños detalles. Creo que Dios ha sido bueno con nosotros y nos alegra que tanto los que pueden estar conectados en las diferentes plataformas, pues puedan ir comprendiendo algunas de las cosas que hemos querido decir en estos conceptos especiales que hemos querido ir transmitiendo. Así que un saludo especial a nuestros hermanos de la iglesia de Broadway y esperamos que esta semana esté siendo de bendición, que estemos dispuestos a decir qué dice mi Señor a su siervo, que estemos dispuestos a prestar atención a lo que Dios quiere decirnos y que estemos dispuestos cada día a obedecer su palabra. Quiero compartir con ustedes mi pantalla para presentar unas citas que vamos a acompañar en el mensaje de esta ocasión. Y yo sigo felicitando al liderazgo de esta iglesia y a los que han sido responsables directos de este programa por elegir ese maravilloso tema, el gran Dios de las cosas pequeñas. Y eso es una gran realidad, porque nuestro Dios es un Dios de detalles y es un Dios que tiene pensado el bien eterno de todos sus hijos. Tal y como habíamos dicho ayer, hoy quiero centrarme en un mensaje especial, espiritual, de bendición para cada persona, que he titulado Paz y Pacto con Dios. Es importante que el ser humano entienda lo relevante que es vivir en paz con Dios y hacer alianza con Dios. Esto es muy importante. Dos cosas muy importantes en los eventos finales, porque ahora mismo, con lo que está ocurriendo en el mundo y con las cosas que se presagian que pueden ocurrir en el planeta, la gente tiene mucha inseguridad. Y yo quiero decirle a cada miembro de iglesia que está aquí conectado, a cada amigo que la providencia ha hecho conectar con esta plataforma, que en estos eventos finales lo mejor es procurar cada día estar en paz con Dios y hacer alianza con Dios, hacer un pacto con Dios. ¿Por qué es importante? Porque mientras el mundo está lleno de revoluciones, mientras el mundo está lleno de conflictos y de problemas, usted tiene la oportunidad de estar en paz con Dios. Porque estar en paz con Dios es dejar, es hacer que no importa lo que esté ocurriendo en su negocio, en su vida, donde sea, lo que esté pasando en este confinamiento,
pensamiento aterrador, usted está en paz con su Dios. Y el que está en paz con su Dios tiene victoria. Y ya está dicho en el libro de Isaías claramente que Él guardará en completa paz aquel cuyo pensamiento en Él persevera porque en Él ha confiado. Isaías capítulo 26, verso 3. De manera que estoy llamando a que cada persona aquí decida estar en paz con Dios, para que la paz de Dios habite en su corazón. Y estoy llamando también para que usted haga un pacto con Dios, haga alianza con Jehová de obediencia a todos sus principios. Dos cosas muy importantes en este tiempo, entiéndalo bien, estamos en los eventos finales de este planeta, aunque el mundo no quiera creerlo, Cristo viene por segunda vez, y aunque hay gente que no lo sabe, esto huele a tierra nueva. Aunque el mundo no quiera creerlo, Cristo viene por segunda vez. Y es urgente que el ser humano haga paz con Dios y haga pacto con Dios. Dos palabras muy recurrentes en el Antiguo Testamento y en el Nuevo, en lo que es la alianza y el pacto. Con Dios hay que tener alianzas de paz, un pacto de bendición. Y ese pacto es a través de la obediencia de las cosas que Él ha dicho en su palabra. Hay un texto que quisiera poner como base en este mensaje que se encuentra en Salmo capítulo 50, verso 14. Salmo capítulo 50, verso 14 dice: sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos al Altísimo. Vamos a pedir al Espíritu de Dios que nos dé sabiduría para comprender lo que Él quiere decirnos en esta hora. Dios y Padre, en esta hora rogamos que perdone nuestros pecados, que nos limpie de todo mal, que nos vacíe de toda suficiencia propia y que nos llene del poder de tu Santo Espíritu. Háblanos en tu palabra, oh Dios, que tu palabra cambie más de una vida en esta hora y que podamos cada día darle importancia a una alianza contigo. Bendice este mensaje, en ti confiamos, oh Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, como ustedes han notado en el versículo 14 del Salmo 50, hay una recomendación muy importante. Sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos al Altísimo. ¿Qué significa? Si usted quiere glorificar el nombre de Dios, si usted quiere andar las calles de oro con Jesús, si usted quiere vivir la vida eterna con Dios, si usted quiere ser librado de la ira que vendrá a este planeta, sacrifique alabanza a Dios. ¿Qué significa eso? Que para adorar a Dios, para alabar a Dios, para obedecer a Dios, para seguir a Dios, tenemos que olvidarnos de nosotros mismos y tenemos que aún al extremo del sacrificio, alabarlo, adorarlo. Todo lo que haya que enfrentar, dejar o sacrificarse para adorar a Dios, esto es muy importante. Y la segunda parte del versículo 14 del Salmo 50 está diciendo: y paga tus votos al Altísimo. ¿Qué significa? La Biblia ha dicho claramente que es mejor no prometer que prometer y no cumplir. Cuando usted hizo una alianza con Dios, cuando usted hizo un pacto con Dios, lo que se espera es que nosotros obedezcamos a Dios en todo lo que hemos hecho pacto con Él. Una vez aceptamos a Cristo, hemos hecho una alianza con Él. Una vez reconocemos a Cristo como nuestro Salvador personal, hemos hecho alianza con Él. Y entonces, si alguno está en Cristo, nueva criatura es, y ya las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Es importante que nosotros entendamos ese versículo 14 del Salmo 50. Sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos al Altísimo. Para tener paz con Dios, debemos alabarlo, adorarlo, reconocerlo como supremo en nuestra vida. Y si tenemos que sacrificarnos para obedecer a Dios, vale la pena el sacrificio. Y ese pacto que hicimos con Él de seguirle, de serle fiel a todo lo que Él ha dicho en su palabra, entonces ese es a ese que se refiere pagar tus votos al Altísimo. Hace tiempo, cuando tú te bautizaste, tú prometiste algunas cosas, al menos 13 puntos, dice ese papel, ese certificado que te entregaron, y que fue un voto bautismal. Todo eso fueron votos que tú hiciste con Jehová de los ejércitos. A veces, en medio de una situación, le prometiste algo al Señor. Dijiste: Señor, voy a cambiar en esta situación, voy a ser más fiel en esto. Entonces, sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos al Altísimo. Esto es muy significativo que nosotros podamos entenderlo. Dios desea darnos una vida llena de paz y de victoria. Y es importante que cuando estamos hablando de un Dios de detalles,
el gran Dios de las cosas pequeñas. Y como hablábamos de que Dios es un Dios tan detallista, tan cuidadoso, Dios siempre ha cuidado de su pueblo. Escuche bien, Dios siempre ha cuidado de su pueblo. Y su cuidado tierno ha sido expresado en toda la Escritura. Y usted mismo que me está escuchando puede ahora en su corazón dar testimonio de que Dios ha sido bueno con usted y que Dios nunca le ha faltado. Y que a pesar de los problemas y las dificultades, Dios estuvo allí. Y aunque nosotros dejamos de ser fiel, Dios siempre ha sido fiel. Y aunque las circunstancias adversas, Dios nunca nos ha faltado. Y toda la Escritura está llena de esa paz que Dios quiere dar. Toda la Escritura está llena de esa alianza que Dios ha hecho con nosotros, ese pacto que Dios ha hecho con nosotros y cómo ha sido fiel cumpliendo ese pacto. Lo más interesante de la vida cristiana que usted tiene, no importa cuántos años tenga la iglesia, si pocos, muchos, no importa. Lo que usted puede concluir es que Dios ha sido fiel a su pacto. Dios no ha dejado de cuidarle. Dios no ha dejado de bendecirle. Dios no ha dejado de proveerle. O sea, Dios ha sido fiel. Nosotros hemos descuidado a veces nuestra fidelidad con Dios en muchas cosas, pero Dios ha sido fiel. El Salmo 23 es una repetición que tú puedes hacer y que tú puedes concluir que Dios siempre te ha pastoreado correctamente y ha hecho provisión para tu vida. ¿Quién no se sabe el Salmo 23? Yo sé que podemos decirlo de memoria y yo sé que mientras yo lo voy diciendo, allí donde está, usted está ya presionando, diciendo este salmo. Así que si usted le gusta este salmo como allí, yo solo voy a declamar sus 6 versículos. Y mientras yo declamo este salmo, allí en el chat, ya sea en YouTube o en Facebook, o si estás en alguna plataforma X, allí en el chat, ve escribiendo las palabras, las frases que más te impresionan del Salmo 23. Yo te lo voy a recordar. El Salmo 23 dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a agua de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por senda de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Casi todo el mundo sabe este salmo. Mucha gente sabe memorizar este salmo. Es impresionante este salmo. Yo sé que algunos ahí en el chat, ya sea en YouTube o en Facebook, en cualquiera, llevaron lo que le pedí. Ponga ahí alguna frase que le impresionó del Salmo 23. Varias cosas que a usted le impresionan. De paso, el Salmo 23 es algo alentador. Y yo le animo a que el que no se sabe el Salmo 23 de memoria, pues trate de memorizarlo. Todo el que fue conquistador y pasó la primera clase, que es el rango de amigo, tiene que haberse aprendido el Salmo 23, porque es un requisito para alcanzar el primer rango en las escalonadas de las clases progresivas de los clubes JA, sobre todo del Club de Conquistador. El Salmo 23 es un salmo inspirador y yo quiero dejarle de tarea a la persona que me está escuchando que si no ha memorizado este salmo, lo memorice. De paso, una vez en una escuela se puso de tarea que un grupo de niños pequeños memorizaran el Salmo 23. La maestra había dicho que cada día iba a pedir que alguno pasara adelante esos versículos que acabo de declamar, el Salmo 23. Así que cada día la maestra pedía a alguno de los niños a que leyera, a que dijera de memoria el Salmo 23. Así que alguien pasaba perfectamente. Había un niño que por más esfuerzo que hacía cada día en su casa para memorizar el Salmo 23, no lograba hacerlo. Así que cada día cuando llegaba a la clase, él juntaba sus deditos tratando de que la maestra nunca la llamara, porque por más esfuerzo que hacía, no podía memorizarlo. Así que llegaba el día siguiente, la maestra comenzaba a mirar los rostros de todos los niños para ver a cuál llama, para que diga y declame de memoria el Salmo 23, y este niño allí escondidito, esperando que no lo llamaran, respiraba por la maestra. Y cada niño pasaba y decía de memoria el Salmo 23 como debía ser aprendido. Ya llegó un momento en que no quedaba más nadie. Y ese día fue terrible. Porque déjame decir, este niño hizo todo esfuerzo para aprendérselo, pero tenía dificultad para memorizar. Así que la maestra se quedó mirándolo. Así que ya llegó tu turno. Todos ya han dicho cada día el Salmo 23.
Así que pasa adelante y es tu turno. El niño, no queriendo decir en público que no pudo aprenderse esos versículos de memoria, pasó tranquilamente delante ante todos sus compañeros y al lado de la maestra, y la maestra dijo, adelante, comienza, ya tienes que saber de memoria el Salmo 23. Así que el niño comenzó con voz tímida diciendo, Jehová es mi pastor y no necesito más nada. Y fue y se sentó. Impresionante, todos se quedaron asombrados. La maestra se quedó boquiabierta. El niño solamente dijo, Jehová es mi pastor y no necesito más nada, y se sentó. ¿Saben ustedes? La maestra certificó que él había dicho el Salmo 23, porque quizás él no tuviera como el Salmo de decir tantos detalles, pero en esencia, lo que Dios nos está diciendo en el Salmo 23 es que si Él es nuestro pastor, tú y yo no necesitamos más nada. Dios ha sido fiel, Dios nos ha provisto. El gran Dios de las cosas pequeñas ha tenido cada cosa tuya en detalle porque te ha amado. El Salmo 23 es impresionante. Yo te animo a que te lo aprendas de memoria si aún no lo has aprendido. Pero hay alguna frase que tú anotaste, algunas figuras, algunas ideas que te gustaron, y yo sé que en el chat pusiste algunas cosas que te impresionaron del Salmo 23. Yo voy a mencionarte alguna figura. Por ejemplo, en el versículo 2 dice, en lugares de delicados pastos. ¿Sabe por qué el salmista dice eso? Porque el salmista es un pastor de experimento. Es experimental, es un pastor de experiencia. ¿Qué significa? Que él sabe que los pastores duraban hasta 6 meses buscando a distancia el lugar más adecuado para llevar a pastar sus ovejas. Así que todo pastor que ama sus ovejas busca con diligencia el mejor lugar, ubica dónde están los peligros y dónde hay el mejor pasto para llevarlo. Por eso cuando el salmista dice, en lugares de delicados pastos me hará descansar, es que Dios te da alimentos de delicadeza. Dios es un Dios tan grande y tan detallista en pequeñas cosas que su alianza contigo, su deseo de darte paz, tal como dice el Salmo 23, versículo 2, te llevará a lugares de delicados pastos. Otra expresión que me gusta es, junto a agua de reposo me pastoreará. El versículo 2 dice esto. Esa expresión es muy interesante, junto a aguas de reposo. ¿Saben por qué tiene mucha relevancia para lo que es el oficio del pastor? Porque los pastores saben que las ovejas no pueden beber aguas que no están tranquilas. Si un pastor toma un balde de oveja, una ponchera, una batea o como se diga en cualquier lugar hispano donde usted se desarrolló, el asunto es que es un recipiente de agua. Cuando el pastor llevaba el recipiente de agua y lo ponía delante de las ovejas para que bebieran, las ovejas se mandaban para beber, pero se detenían y se quedaban mirando el agua, porque como el recipiente, el pastor la traía y el agua estaba moviéndose, al él colocar el recipiente en el suelo para que las ovejas tomen agua, ellas se quedan mirando, esperando algo. ¿Saben por qué? Porque mientras las aguas se están moviendo por el movimiento de trasladar de un lugar al otro el recipiente, las ovejitas no beben agua si no están tranquilas. Así que ella espera que el agua esté serena en el recipiente, tranquila, para entonces beber. Y eso tiene una explicación biológica. Es que las ovejitas tienen la nariz muy cerca de la boca, de manera que cuando ellas están bebiendo agua que no están tranquilas, que se mueven, ellas se asustan y creen que se van a ahogar. Por eso ellas esperan que el agua esté tranquila. De manera que cuando el salmista está diciendo, junto a aguas de reposo me pastoreará, es que el Dios tuyo es un Dios tan maravilloso, es un Dios que quiere darte tanta paz, es un Dios que quiere ser fiel a la alianza que ha hecho contigo, que te lleva junto a aguas de reposo. Lo que puede tranquilizarte, lo que te puede asustar, Dios lo tiene en control. Otro texto que a mí me impresiona en el Salmo 23, aparte de lo que tú anotaste en el chat que te gustaron, es tu vara y tu callado me infundirán aliento. Esto es impresionante. Tu vara y tu callado me infundirán aliento, dice el versículo 4. ¿Saben por qué? Porque si bien es cierto, el pastor es amoroso con las ovejas, pero tenía una vara y un callado. Y con estos instrumentos, él cuidaba que las ovejas no se salieran del riel, que las ovejas no se fueran al abismo, que las ovejas no se fueran cerca de un animal depredador, de manera que con esa vara y ese callado, él cuidaba. Y esto es impresionante. Si bien la vara y el callado a veces castigaban, más bien era para cuidarnos de no extralimitarnos en el peligro. Adereza mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. ¿Saben qué ocurre? Que Dios ha hecho provisión para que, a pesar de las circunstancias que esté pasando en el mundo, a pesar de la cantidad de personas que quieren tu mal,
Dios convierte cualquier maldición en una bendición en tu favor, porque fiel es Dios. Y a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y además, y aún las cosas malas que la gente quiere hacernos, Dios las convierte en una bendición. Adereza mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Así que ahí tú has visto el Salmo 23. El Salmo 23 es maravilloso, pero yo sé que cuando analizamos el Salmo 23 debemos estar pendientes a lo siguiente. Cuando usted lea el Salmo 23, donde Dios muestra su fidelidad de darte paz y de ser fiel a su alianza, debe saber que junto con esa bendición que Él explaya de todo lo que Él es para ti y lo que quiere hacer para ti, siempre te va a recordar cuál es el compromiso que tiene con Él. Es interesante esto. Leíste el Salmo 23, siempre ten pendiente que cuando leas una porción de la Biblia con tanta forma que Dios exalta la bondad hacia ti, lo próximo que vas a encontrar es un compromiso. Eso es interesante en la Biblia. Es algo curioso en la Biblia. Cuando usted vea un texto donde Dios exalta su bondad, espere que el próximo texto le va a recordar a usted cuál es su compromiso. Por ejemplo, cuando ustedes van a 1 de Pedro capítulo 2 verso 9, dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Ahí no termina. Si usted sigue leyendo, el texto dice claramente, después de haber dicho: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, lo próximo que dice es ¿para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Sencillo. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo. Vosotros que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. De manera que siempre que hay un texto donde Dios exalta su fidelidad, su compromiso, su deseo de darte paz, el próximo texto te va a recordar tu compromiso con Él. ¿Has leído siempre el Salmo 23? Qué precioso el Salmo 23. Pues averigua cuál es el Salmo que le sigue al Salmo 23. Después del Salmo 23 aparece el Salmo 24. ¿Y qué es lo que Dios te recuerda? Ese Dios que te ha prodigado paz, que te ha prometido paz, que te ha dado paz y que ha sido fiel a su pacto y su alianza contigo, después de haber dicho que Él es tu pastor y que tú no necesitas más nada, entonces en el Salmo 23 Él te recuerda que de Jehová es la tierra, su plenitud, el mundo y los que en Él habitan. El Salmo 23 es seguido por el Salmo 24, donde Dios le recuerda a esa humanidad a quien le da paz, a esa humanidad a quien le es fiel en su alianza, le recuerda que Él es el dueño de todas las cosas. Salmo 24:1. De Jehová es la tierra, su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Si usted ha notado, en ese versículo 1, lo que Dios está diciendo es que Dios es dueño de todo. Nadie tiene nada, nadie es dueño de nada, solamente Dios es dueño. Porque de Jehová es la tierra, su plenitud, el mundo y hasta usted que habita en él. Y si Dios es dueño de todo, usted y yo somos dueños de nada. Aprendamos de una vez y para siempre este gran axioma, algo obvio, lógico y axiomático. Si Dios es dueño de todo, usted y yo somos dueños de nada. Eso hay que entenderlo. Y hay gente que todavía no logra entender eso. Por eso mismo diciendo mi casa, mi cuenta, mi carro, mi hijo, mi esposa, como que somos dueños de algo. Mire, nada material es de usted, Dios lo ha puesto en sus manos. Y aún los seres especiales que Dios le ha dado como su esposa y sus hijos son prestados porque Dios es el verdadero dueño. De manera que no puedes jactarte de tener nada porque no tienes nada. Dios es el único dueño. Y Él, en su bondad de darte paz, en su bondad de hacer un pacto de alianza con fidelidad contigo, Él ha puesto en tus manos para que tú administres las cosas y disfrutes, pero que nunca olvides que de Jehová es la tierra, su plenitud, el mundo y hasta tú que habitas en él. ¿Quieres una figura sencilla y clara de que Dios es dueño de todo y tú y yo somos dueños de nada? Atiende esto. Cuando tú naciste, pregúntale a tu mamá, no trajiste ni siquiera un jaquecito puesto. Cuando saliste del vientre, viniste desnudo. Porque nada traes. Porque hasta tú mismo que vienes desde ese vientre, eres un regalo de un milagro de Dios que te dio vida.
Y Dios inmediatamente comienza a hacer provisión. Hasta antes ya te tenían un jaquecito, una ropita, y allí comienzan a secarte, a abrigarte y a vestirte. Y no trajiste nada, ni hiciste ninguna diligencia para que te vistieran. Esta es la figura más linda de saber que Dios es el dueño de todo y que tú y yo somos dueños de nada. Y para que la gente siempre sepa que es dueño de nada, entonces cuando la persona muere, no se lleva nada. A pesar de que los faraones metían en los sarcófagos muchas cosas, y hay gente que hasta han dicho a los familiares, mira, cuando yo me muera, ponme esta ropa y mete el reloj y la joya allí en la caja. Usted nada de eso va a sustentar ni a disfrutar, porque nosotros somos dueños de nada. Nada trajimos y nada nos llevaremos. Todo lo que tenemos es Dios que lo ha provisto. Así que de Jehová es la tierra, su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Y ese Salmo 24, que después del Salmo 23, que nos da paz, que nos recuerda el pacto fiel de una alianza de un Dios que es un Dios que se detiene en los detalles. Ese mismo Salmo 24 que dice que de Jehová es la tierra, su plenitud, el mundo y los que en él habita, ese es el mismo Salmo que entonces te hace preguntas. Si tú notas los versículos que siguen, el Salmo 24 dice, de Jehová es la tierra, su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Porque él la fundó sobre los mares y también la afirmó sobre los ríos. Entonces dice, ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? Y el Salmo 24 da la siguiente respuesta. El limpio de mano, el puro de corazón, el que no es vanidoso y el que no jura con engaño. ¿Quién va a subir al monte de Dios? ¿Quién tendrá vida eterna? ¿Quién realmente debe disfrutar del pastoreo del pastor con mucha paz en el corazón y de la alianza de fidelidad de Dios hasta llevarle a la Canaán celestial y darle la corona de la vida eterna? ¿Quién? ¿Quién es que va a subir al monte de Jehová? Presta atención, mi hermano, a estas 4 características que tienen los que van a subir al monte de Jehová. Son limpios de mano, son puros de corazón, no son vanidosos y no juran con engaño. El limpio de mano, el puro de corazón, el que no es vanidoso, el que no jura con engaño. Y es importante que tengamos pendiente eso. Los que hemos decidido estar en paz con Dios y ser fiel a la alianza o al pacto con Dios, hemos reconocido primero que Dios ha sido bueno a darnos su paz, que Dios ha sido fiel al mantener su alianza y su pacto con nosotros, aunque nosotros hemos desobedecido en muchos aspectos de lo que Él nos ha pedido. Pero Dios espera que si hemos de ser fiel a Él, si hemos de subir el monte de Sión, al monte de Jehová, a la Canaán celestial, a la vida eterna, aquí tenemos que reflexionar y buscar ser limpio de mano, puro de corazón, no ser vanidoso y no jurar con engaño. Esas 4 cosas que dice el Salmo 24 es lo que Dios espera para que estemos en paz y en un buen pacto de fidelidad, de alianza con Él. Esto es muy importante que nosotros lo tengamos. El versículo 5 de ese Salmo 24 dice que una persona así, que está dispuesto a subir al monte de Jehová, porque es limpio de mano, puro de corazón, que no es vanidoso y no jura con engaño, ese va a recibir bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Escribe ahí en el chat, yo voy a recibir bendición de Jehová y justicia de mi Dios de salvación. Escribe ahí en el chat, ya sea en YouTube o en Facebook, escribe ahí, yo voy a recibir bendición de Jehová y justicia de mi Dios de salvación. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Hay un argumento ejemplar que el apóstol Pablo da para aquellos que cada día quieren cumplir su pacto con Dios, que quieren ser fiel a Dios. Aquellos que quieren honrar una actitud correcta ante un Dios que da paz, ante un Dios que ha sido fiel a su alianza, a su pacto con nosotros, deben cada día procurar ser obedientes a Él. Y el apóstol Pablo da un argumento que nos motiva a ser fieles a Dios en todas las cosas.
y aparece en la segunda carta a los Corintios, el capítulo 8, verso 9. Segunda de Corintios 8, 9, Pablo utiliza un argumento muy importante para motivarnos a nosotros a mantener esa alianza y ese pacto con Dios en obediencia y fidelidad. Segunda de Corintios 8, 9. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Miren qué argumento tan poderoso utiliza el apóstol Pablo en la carta a los Corintios para motivarnos, no solamente a seguir atesorando esa paz en el corazón que Dios prodiga por su bondad y su gracia, sino a motivarnos a ser fieles al pacto de un Dios grande, pero que tiene pendiente las pequeñas cosas. Para que seamos fieles a ese Dios que nos ha dado el ejemplo más grande de abnegación, de generosidad, de fidelidad. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Qué Dios tan maravilloso. Mientras nosotros aquí a veces peleamos por no querer hacer las cosas como Dios quiere, mientras nosotros aquí en esta tierra como cristianos a veces andamos buscando cómo dar menos para Dios o hacer menos para el Señor, Cristo nos dio un ejemplo tan grande que siendo rico se hizo pobre para que nosotros por su pobreza seamos enriquecidos. Es importante esto. Cristo ha sido nuestro ejemplo de fidelidad. Y cuando contemplamos a Cristo como nuestro ejemplo de fidelidad, no estamos averiguando a ver qué es lo menos que hay que hacer, sino qué es lo más que yo puedo hacer. Yo recuerdo en el barrio donde me crié, uno de los jóvenes que asistió a una de mis conferencias cuando yo era un laico predicador, nos habíamos criado juntos en el barrio. Y él estaba siendo conmovido por la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la que conmueve. El Espíritu Santo trabajando en su corazón mientras cada día él escuchaba los temas que yo exponía desde una tarima. Cerrábamos la calle con permiso de policía y dábamos esas campañas grandes. Y esos muchachos del barrio, pues, esa prédica. Y un amigo del barrio de la infancia, ya nosotros jóvenes, él me dice, mira, yo he estado muy pensativo en todo lo que tú has predicado esta semana de esa tarima. Y yo siento que es verdad que yo tengo que buscar de Dios y que yo tengo que servir al Señor. Pero es que yo siento como que en la vida cristiana como que hay cosas que hacer para salvarse. Y se atrevió a decirme lo siguiente. Una lista, por favor, me decía él. Ponme una lista de cuáles son las cosas mínimas que yo obedezco y con eso yo me salvo. No sé si usted entiende lo que me preguntó. Oiga lo que se atrevió a decirme ese amigo. Gerardo, me dijo él, hazme una lista de qué es lo menos, con qué es lo mínimo que yo obedezco a Dios en todo eso que tú has dicho y me salvo. Él quería saber qué era lo menos que él podía hacer, que ya diera como requisito compensatorio para él salvarse. Y yo me quedé mirándolo así, porque realmente lo decía con sinceridad. Él estaba siendo movido por la palabra, quería salvarse, pero él no quería dejar. Y quería ver si yo le hacía una lista de requisitos para salvarse. Entonces yo lo miré y le dije una cosa, ya en otros niveles espirituales, él todavía se ríe de su ingenuidad al pedido que hacía. Yo le respondí, mira, si tú conocieras a Dios como es tu privilegio conocerle, no andarías preguntando qué es lo menos que hay que hacer para salvarse, sino qué es lo más que yo puedo hacer para el Dios que ya me ha salvado. Así que eso es. Es decir, no es qué es lo menos que yo puedo hacer en esta iglesia, qué es lo menos que yo puedo dar en esta iglesia, qué es lo menos que yo puedo hacer para sentirme salvo. Mire, la salvación no se basa en lo que usted da ni lo que usted hace. La salvación se basa en que hubo uno que era rico en las mansiones eternas y se hizo pobre en la cruz del Calvario para que por su pobreza tú seas enriquecido. Y cuando tú contemples al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, cuando tú contemples el gran sacrificio que por
ti se dio para darte paz, cuando tú contemples la fidelidad extrema de un Dios que nunca falla a pesar de que nosotros nos desviamos, entonces no andarás buscando a ver qué es lo menos que hay que hacer para salvarse, sino qué es lo más que yo puedo hacer para agradar al Dios que me ha salvado. No andarás buscando qué es lo menos que doy en esta iglesia para sentirme que estoy bien, sino qué es lo más que yo puedo hacer por un Dios que constantemente me bendice y que nunca ha dejado su fidelidad y ha permanecido a nosotros. Por eso yo te invito a que cada día tú analices que nosotros somos criaturas de Él. Y tal como dije en el día de ayer, Dios es dueño de todo. Y lo que dice el Salmo 24, versículo 1, de Jehová es la tierra, su plenitud, el mundo y lo que en él habita. Dios es dueño de todo. Y lo voy a repetir. Dios es dueño de todo. ¿Por qué hago este énfasis? Porque a veces en la iglesia hemos hecho énfasis sobre el diezmo y la ofrenda. Y los hermanos han creído que Dios solamente es dueño del diezmo y de la ofrenda. Y como creemos que Dios es dueño solamente del diezmo y la ofrenda, entonces creemos que le estamos dando algo a Dios de lo nuestro. Bueno, de estos 100 pesos que yo tengo, tantos son de diezmo. Uno dice que si usted recibe 100 pesos, los 100 son de Dios. Los 100. Solo que Él te lo ha dado para que tú disfrutes y para que tú administres conforme a los principios que Él te ha dado. Pero para que nunca al gastar y al disponer de eso que Él pone en tus manos, tú vayas a creer que tú eres el dueño, Dios dejó instituido que la primera décima se la devuelva íntegra. Y que después entonces le des una ofrenda conforme Él te haya prosperado y conforme te lo proponga en el corazón. Y que después administre por eso yo quiero que tengas pendiente que esa gracia que nos ha sido entregada, esa gracia donde Dios es dueño de todo y lo ha puesto en nuestras manos, nosotros vamos a dar cuenta. Así que si usted creía que solamente íbamos a dar cuenta por el diezmo, que es la 10ª parte que se devuelve a Dios, si usted creía que solamente vamos a dar cuenta por la ofrenda, que es la parte que la voluntad suya decide cuánto dar, y tiene la misma obligatoriedad del diezmo, la tiene la ofrenda, solo que el diezmo Dios dijo cuánto. En la ofrenda, la voluntad suya dice cuánto dar de ofrenda. Por eso se llama ofrenda voluntaria. No porque si yo quiero la doy, sino porque mi voluntad decide cuánto dar. Pero si usted creía que solamente vamos a dar cuenta por el diezmo y la ofrenda, déjeme decirle que vamos a dar cuenta por todo el resto. Es decir, Dios nos va a pedir cuenta para que fuimos en diezmo, cuán fiel fuimos en la ofrenda. Pero después de eso, ¿qué hice con el presupuesto de lo que quedó en mis manos? Me acordé de los necesitados, atendí bien mi familia, gasté con vanidad o gasté con los principios que da la Biblia de cómo se administra el dinero. Ustedes recibirán en algún momento más detalle en esta semana de cómo se administra conforme a los principios bíblicos los recursos económicos. Pero lo que yo quiero dejar en base en esto, porque no es el tema mío, usted va a escuchar a algún doctor en finanzas que le va a decir en esta semana cómo usted puede ser victorioso administrando lo poco o lo mucho que le entra. Ahora, yo de manera general le digo a usted, primero que Dios es dueño de todo. Cuando usted recibe $100, los 100 son de Él. O sea, usted no es dueño de nada de eso. Dios es dueño de todo, eso es lo que dice la Biblia. O creemos en la Biblia y somos cristianos, o entonces dejemos de estar haciendo fantasía en nuestra mente. Salmo 24:1, de Jehová es la tierra, su plenitud, el mundo y lo que en él habita. Eso es un axioma sencillo, que Dios es dueño de todo y usted y yo somos dueños de nada. Pero Dios es tan maravilloso, tan prodigador de paz, tan fiel en su alianza y su pacto con nosotros, que agarra los $100 y lo pone completamente en nuestras manos. Mira, administra. Y nos dice, la primera décima, devuélvela para que siempre te recuerde que tú no eres el dueño. Si el ser humano siempre devolviera la 10ª parte a Dios, siempre se acordara que no es dueño, que Dios es dueño y que Él administra. Después, entonces, das una ofrenda conforme Dios te haya prosperado y conforme te lo proponga en el corazón. Y después, hace un presupuesto. Después que has cumplido con el dueño de todo, haces un presupuesto de qué manera vas a gastar el resto, cuánto va a ahorrar, cuál es este plan y todo, conforme a los principios que la Biblia da, porque la Biblia no dejó libertad en eso, también da principios. La Biblia te da principios
para que administres bien, para que ahorres, para que atiendas tu casa, para que te vistas bien, para que ayudes a los necesitados. Dios provee para eso en todo lo que te da. Vamos a dar cuenta de eso. Así que si alguien le dijo a usted que en el día final la gente va a dar cuenta del diezmo, déjeme decir que va a dar cuenta también de la ofrenda. Y si solamente le dijeron que iba a dar cuenta del diezmo y la ofrenda, yo le digo que Dios va a pedir cuenta por cada centavo que puso en nuestras manos. Porque no es que ya fui fiel con el Señor lo que iba a llevar al alfolí y ahora esto yo lo gasto como me parece. No, el Señor te dio principios en toda la Escritura de cómo atender tu casa, cómo disfrutar bien esos recursos económicos, cómo multiplicarlos y cómo proveer para los necesitados. Dios ha sido fiel. Y quiero que sepas que el diezmo y la ofrenda son sagrados. Y esto, quizás se ha hablado poco en las iglesias de esto, pero yo quiero asegurarme que con toda responsabilidad le demos el nivel de santidad que tiene este principio. La gente solamente lo ve desde el punto de vista material. Algunos pudieran estar pensando, bueno, él está hablando de eso porque a él le pagan de eso. No. Antes de ser pastor, yo era un laico, yo era un profesional de la computación. Modesto González me conoce y algunos me conocen. Mi vida fue la computación. Cuando en el año 94 me pasan un llamado para ser pastor, yo pagaba 10 veces. Yo ganaba 10 veces como director de centro, el Instituto más grande de computación. Yo ganaba 10 veces lo que comencé a ganar como pastor. Lo que yo quiero decirte es que esto no lo digo porque hoy soy pastor. En mi niñez, en mi adolescencia, que conocí la iglesia siendo un adolescente, aunque mi padre era cristiano, yo aprendí estos principios lindos que me enseñaron. Y aprendí que el diezmo y la ofrenda son sagrados. Y aprendí que Dios era el dueño de todo y que yo solamente era un administrador. Y que si Dios dijo, este fondo se maneja así y esto se maneja así, yo no podía inventarme otra cosa, porque otra cosa es ser un Caín. Porque Caín fue el que quiso administrar y dar la ofrenda que él le parecía, cuando Dios había dicho cuál era el criterio de mayordomía y de adoración hacia él. La sierva de Dios, en el libro Consejos sobre Mayordomía Cristiana, página 84, nos da el siguiente consejo. Que nadie, cuando se ve en dificultades, tome el dinero consagrado a propósitos religiosos y lo use en beneficio propio, calmando su conciencia al decir que lo devolverá en un momento futuro. Es mucho mejor que corte sus gastos para que correspondan con sus entradas, que restrinja sus necesidades y viva con lo que gana, que usar el dinero del Señor con propósitos seculares. Oigan, qué interesante esta cita, ¿eh? Que nadie, cuando se ve en dificultades, tome el dinero consagrado a propósito religioso y lo use en beneficio propio, calmando su conciencia al decir que lo devolverá en un momento futuro. A veces, la parte que corresponde a Dios, disponemos de ella como cualquier cosa, y eso es sagrado. Dios proveerá si somos fieles. Una cita más al respecto de que el diezmo y la ofrenda son sagrados, la página 106 de Consejos sobre Mayordomía Cristiana. Que nadie se sienta libre para retener su diezmo con el fin de usarlo según su propio juicio. No debe emplearse en caso de emergencia ni como parezca conveniente, aún en cosas que conciernan a la obra de Dios. Yo recuerdo cuando llegué de nuevo a un distrito como pastor, uno de los distritos aquí en uno de los barrios de la capital, cuando fui pastor, una hermana se me acercó el primer día que me presentaron. Me dijo, pastor, yo quiero que usted tenga una información para que cuando usted revise la administración de su iglesia, sepa cómo es que yo hago las cosas. Yo, ¿qué hermana? ¿Qué usted me dice? Mire, el diezmo mío, yo he decidido que en estos 3 próximos meses no lo voy a traer a la iglesia, sino que voy a coger ese diezmo para irlo juntando, para comprar las sillitas que le hacen falta al cuarto donde se le da la clase a los niños en esta iglesia. Porque pastor, vaya a ver cómo está ese cuarto de niños de esa iglesia y no compran. Yo he decidido que mi diezmo yo lo voy a juntar en estos 3 meses próximos para comprar esas sillas que le hacen falta a los niños. Así que le digo eso para que pastor, como usted va a administrar y va a ver las cosas, se entere de eso, usted sabe que eso es lo que yo hago. Imagínense. Así que yo me senté aparte con la hermana y comencé Biblia y espíritu de profecía a demostrar a la hermana que con lágrimas me dijo, pastor, perdone, yo no sabía que estaba haciendo mal. Dice, no. Dios es el dueño y hay que devolvérselo donde Él dice. El diezmo y la ofrenda es de Dios y hay que llevárselo donde Él dijo, al alfolí. Y Dios tiene en la iglesia quienes administran ese alfolí. Ahora, si usted me dice, no, lo que pasa es que yo nunca estoy de acuerdo con cómo administran, porque en esta iglesia hace tantos años que ni siquiera pintan estos bancos. No, usted no tiene que ver con eso. Dios dice, traed los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa.
O sea, lo que Dios nos pide es que seamos fieles. Y Dios pedirá cuenta quien no haga su trabajo, pero usted tiene que ser fiel. Y ya le dijo esta página, que nadie se sienta libre para retener su diezmo con el fin de usarlo según su propio juicio. No debe emplearse en caso de emergencia ni como parezca conveniente, aun en cosas que concernan a la obra de Dios, porque eso es sagrado. Y debemos ser fieles en ese sentido. Y si usted quiere tener paz con Dios en ese sentido, usted tiene que cumplir lo que Dios ha dicho en su palabra. Esto es impresionante. Muy impresionante. ¿Qué hacer si hemos fallado? Si usted se ha equivocado en algún aspecto de cómo administrar correctamente lo que Dios ha dicho, yo le voy a dar un consejo de qué usted debe hacer. Haga un acuerdo de pago con Dios. Consejo de Mayordomía Cristiana, página 102 dice, a medida que han recibido la luz, muchas personas han confesado que están endeudadas con Dios y han manifestado su determinación de pagar esa deuda. Les propuse que llevaran a la tesorería sus pagarés, prometiendo pagar la cantidad completa correspondiente a un diezmo honrado tan pronto como pudiera obtener el dinero. Consejo sobre Mayordomía Cristiana, página 102. La hermana White sugiere que cuando usted sabe que le faltó a Dios en uno de los compromisos de algún ingreso que le dio, usted haga un pacto con él, un acuerdo de pago. Ella sugiere que hasta le lleve un pagaré al tesorero. Yo le estoy diciendo cuál es el principio. El principio es que usted, a ese Dios que es detallista con usted no le diga, es que yo no me acordaba y yo no sé, sino que usted mismo diga, bueno, yo fallé en esto, lo voy a restituir. Es importante esto. Otra cosa, la oración no tiene por objeto obrar un cambio en Dios. Nos pone a nosotros en armonía con Dios. No reemplaza el deber. Dios nunca aceptará en lugar del diezmo la oración hecha con frecuencia y fervor. La oración no pagará nuestras deudas a Dios. Mensaje para los jóvenes 246 y también aparece en Consejo sobre Mayordomía Cristiana. ¿Por qué yo uso esta cita? Por lo siguiente. Dios espera que si yo me descuidé devolviéndole lo que a él le corresponde en un salario pasado o en algo que me descuidé, que yo le restituya. Dice que la oración no tiene por objeto obrar un cambio en Dios. ¿Sabe por qué ella cita esta expresión? Porque hay personas que le fallan a Dios y dicen, Señor, bueno, yo oro para que tú me perdones, de ahora en adelante yo lo hago bien. No, yo le voy a poner un ejemplo. Si usted como cristiano se equivoca y comete un pecado y le roba un par de zapatos al vecino, y después que le robó ese par de zapatos al vecino, usted va de rodillas ante Dios, le dice, Señor, lo hice mal, tu espíritu me ha convencido del pecado, perdóname, no debí robarme esos zapatos, dame tu perdón. Yo le pregunto, ¿lo perdona Dios? Sí, Dios lo perdona porque usted lo ha hecho de corazón. Pero la pregunta que yo le voy a hacer a usted, ¿qué usted va a hacer con los zapatos? Usted va a pedir perdón a Dios porque robó unos zapatos y se va a quedar con los zapatos. Entonces, oiga lo que dice la sierva de Dios. La oración no tiene por objeto obrar un cambio en Dios. Nos pone a nosotros en armonía con Dios. No reemplaza el deber. Dios nunca aceptará en lugar del diezmo la oración hecha con frecuencia y fervor. La oración no pagará nuestras deudas a Dios. Podemos pedirle perdón a Dios, pero debemos hacer un acuerdo con Dios de estar en paz con Él y serle fiel, porque Dios siempre ha permanecido fiel. Porque cualquier otra cosa que no sea esa es una actitud cainista, una actitud de Caín. Y Dios espera que seamos como el justo Abel. Es lo que Dios espera, que demos conforme Dios nos dé su bendición. Por eso yo quisiera rápidamente decirte al finalizar que debes clamar a Dios para que Él te dé fuerza y tú puedas poner en orden tu paz con Él y tu pacto con Él. Mi paz y mi pacto con Dios debe prodigarme paz y debe prodigarme fidelidad, porque Dios merece que seamos fieles. Dios ha sido bueno. Dios desea bendecirnos. En esta semana, muchas cosas Dios quiere hacer en favor nuestro. Quiere el cielo que podamos reconocer lo que Él es para nosotros y que podamos cada día tener la paz que Él prodiga. Y sobre todo también que mantengamos nuestra vida siendo fiel a Dios, porque Dios siempre ha sido fiel. Que Dios te bendiga y que te dé paz y pacto con tu Dios. Muy bien, queremos agradecer al pastor Geraldo Bautista por su participación. También a nombre de nuestra iglesia adventista Hispanic Broadway queremos agradecer su participación, pero no queremos despedir así. Queremos dejar
invitación abierta para usted, pastor, para una próxima ocasión. Así que esperamos que cuando le comuniquemos, usted nos dé de su tiempo. Que el Señor siga bendiciendo su ministerio, que se siga dejando usar por el Espíritu Santo. Muchas gracias, pastor, por apoyarnos. Amén. Amén. De inmediato vamos a finalizar con el himno final, que es nuestro himno tema, Cuánto me alegra que nuestro Señor. Cuánto me alegra que nuestro Señor diera su vida por el pecador. Hizo sin par maravillas aquí, y la más grande es que me ama a mí. ¡Qué maravilla! Me ama Jesús, me ama Jesús, me ama Jesús. ¡Qué maravilla! Me ama Jesús, si me ama aún a mí. Aunque vagaba olvidándome de él, él me siguió porque siempre es fiel. Presto a sus brazos amantes volví, al recordar que Jesús me ama a mí. ¡Qué maravilla! Me ama Jesús, me ama Jesús, me ama Jesús. ¡Qué maravilla! Me ama Jesús, si me ama aún a mí. Cuando en el cielo ver pueda Jesús, ya revestido de gloriosa luz, entonaré mi himno eterno allí. ¡Qué maravilla! Jesús me ama a mí. ¡Qué maravilla! Me ama Jesús, me ama Jesús, me ama Jesús. ¡Qué maravilla! Me ama Jesús, si me ama aún a mí. Bien, mis hermanos, hemos llegado al final de nuestra programación esta noche. La invitación está abierta para que mañana a esta misma hora nos puedan sintonizar y escuchar otro tema interesante que ha de ayudarnos en nuestro caminar diario con el Señor. Una vez más, Pastor Bautista, gracias. Que el Señor lo siga bendiciendo y nos quedamos despedidos después de su hora.